con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tranquilitos. Voy a tomar una palabra que está en la lectura del profeta Ezequiel. Ya me conocen que no hablo mucho, ¿verdad? ¿Pensaban que no iba a hablar hoy? Sorpresa. Surprise. Ok, Edgardo, póngame la lectura de Ezequiel, por favor. En el libro de Ezequiel hay una lectura que escuché, una palabrita. Aquí está. El tercer párrafo, Ezequiel, Edgardo, si lo coloca, por favor. El tercer párrafo dice así: yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y voy a quedarme con la palabra que dice: se oyó un gran estrépito y se produjo un terremoto. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, como nosotros, con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Un estrépido ruido como un viento huracanado. Más o menos, ¿no? Es lo que dice. ¿Y cómo estaban ellos? Reunidos así como estamos usted y yo. Y se escuchó este ruido estrepitoso, como dice Ezequiel. Y ese segundo texto que yo leí, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ya usted lo ha escuchado, ¿verdad? Ese es el día momento en el que llegó ¿quién? ¿Quién? Denle un aplauso al Espíritu Santo, entonces. Y además dice que es un terremoto. ¿Usted qué hace cuando ocurre un terremoto? ¿Usted qué hace? Huir. O sea que cuando llegó el Espíritu Santo, la gente... Sí, seguros. Javier, ¿huyeron los discípulos cuando llegó el Espíritu Santo? No huyeron. Pero fíjense la imagen que utiliza. A mí me llamó la atención cuando lo escuché aquí, que hubo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Usted imagínese que usted está en su casa y escucha un ruido estrepitoso y un terremoto. ¿Usted qué va a hacer? Salió huyendo. Dicen los expertos, yo no soy sismólogo ni mucho menos, hablemos un poco de los terremotos. Dicen los sismólogos que cuando viene un terremoto se escuchan 4 ruidos. Angie, ¿cuántos ruidos? 4 ruidos.
Cuando ocurre un terremoto se escuchan 4 ruidos. ¿Cuál es el primer ruido? El primer ruido es el ruido de la roca, de las rocas, la placa tectónica, si lo queremos llamar de alguna manera. ¡Wow! Es el Espíritu Santo que me está inspirando. Eso no lo sabía yo. Yo eso no lo sabía. Entonces, las placas tectónicas se mueven y dice que hay un ruido allí. Es el primer ruido. Pero hay un segundo ruido, que es cuando ese ruido de las placas tectónicas llega a la casa. ¿Y qué es lo que suena en la casa? Las paredes, las ventanas, el techo. ¿Y usted qué escucha? Que se quiere caer la cosa, ¿verdad que sí? Tiembla, tiembla. Esta es la tanda del tiembla, tiembla, como dice ¿cómo se llama? David Zamudio, el que dice así, ¿no? Sí, el tiembla, tiembla. Entonces, viene el tiembla, tiembla, entonces usted escucha que la casa se quiere caer. Pero hay un tercer ruido. Y este tercer ruido son de las cosas que usted tiene que adornan su casa. Si usted tiene en el baño champú, o usted tiene algo, hay un cuadro en la pared, usted empieza a temblar y usted escucha ese ruido, ¿sí o no? Yo no estoy hablando de cosas que no me ha dicho ningún sismólogo, a mí me lo dijeron. Ok, entonces esas cosas suenan, usted escucha las cosas de la casa que hacen ruido, ¿verdad que sí? ¿O eso es mentira? Es verdad, pero hay un cuarto ruido. Usted se estará preguntando, ¿cuál es ese cuarto ruido? ¿A que sí? ¿Cuántos están escribiendo los ruidos de los terremotos? Es el ruido de la gente. ¿Cuál es el ruido de la gente? ¡Ah! Un temblor. Si usted, Cristian, está en su casa y escucha un terremoto, usted sale y mira por la ventana, ¿qué es lo que escucha? Gritos. ¿Sí o no? Son gritos. Entonces, el terremoto causa grito en la gente. Y esos son los 4 ruidos. Son los 4 ruidos del terremoto. Usted dice, eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver mucho, hermano y hermana. Porque dice que cuando llegó el Espíritu Santo, se escuchó un ruido de un terremoto. Y usted dice, bueno, ¿y en mí qué tiene que ver eso, la primera parte de la capa tectónica? Hermano y hermana, porque cuando llega el Espíritu Santo, en tu vida se va a mover la capa tectónica. ¿Y sabes cuáles son las capas tectónicas? Son tus cimientos. Son tus cimientos. Son aquellas cosas que te hacen, que te has aprendido, pero que están mal hechas, pero que tú no quieres dejar, porque te dan seguridades. Es tu capa tectónica. Yo no sé cuál es tu capa tectónica. Yo no sé cuáles son tus cimientos. Pero cuando tú quieres crear comunidad, que a mí me corresponde hablar de la comunidad, tú tienes que empezar a dejar cosas. Y el primer ruido, cuando viene el Espíritu Santo, te tiene que mover a ti, tu placa tectónica. Uno, hay cosas que no quiere dejar, ¿verdad que sí, señor Carlos? Es cierto, uno está muy seguro. Y el Espíritu Santo cuando llega te mueve tu capa tectónica. ¿Y cuál es tu capa tectónica? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu capa tectónica? Pero hay un segundo ruido. Un segundo ruido dice que son las paredes y el techo. ¿Y qué representa las paredes y el techo en tu vida? Representa tus proyectos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos proyectos en la vida? ¿Verdad que sí? Tenemos muchos proyectos. Pues cuando llega el Espíritu Santo, te va a mover los proyectos. Y a nadie le gusta que le muevan los proyectos. ¿Verdad que no? Yo tenía un proyecto de familia, yo tenía un proyecto de esposa, yo tenía un proyecto de mamá, yo tenía un proyecto de casarme y de repente ya no me caso. O de repente me casé y me fue mal. O de repente tuve un hijo y me quedé sola o me quedé solo.
Son tus proyectos. Pero hay un tercer ruido. ¿Cuál es ese ruido? ¿Cuál es ese ruido? De las cosas que están colgando. ¿Qué es lo que está colgando en tu vida? En tu vida cuelgan seguridades. ¿Verdad que sí? En nuestra vida cuelgan seguridades. ¿Cuál es tu burbuja en la cual tú te encuentras encerrado y en la cual tú crees que ninguno puede entrar? Para crear comunidad tienes que pensar no solo en ti, tienes que pensar también en los demás. Y tú tienes seguridades. ¿Verdad que sí? Tenemos seguridades. Pero hay un tercer ruido. Un cuarto ruido. Gracias por decírmelo. Ese cuarto ruido es el ruido de la gente. Cuando la gente sale huyendo. ¿Y qué representa eso? Cuando la gente sale huyendo, representa cada una de las cosas que usted tiene, que usted y yo tenemos, y de la que somos, pero de la que no queremos salir. De la que no queremos salir. ¿Y por qué no queremos salir? Porque tenemos miedo a salir. Es más fácil en la vida, por ejemplo, si yo veo una grieta allí, yo no le puedo poner estuco, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es el estuco? Si esa capilla tiene una grieta en la pared y usted le pone estuco, Angie, ¿qué pasa? Se ve bonito por fuera, ¿verdad? Pero ¿y por dentro? Hermano y hermana, hay corazones que no solo necesitan estuco por fuera. Y hay gente que le encanta andar con estuco. Repellito por aquí, repellito por allá simplemente. O un esmalte en la vida. Hay gente que se pone esmalte en la vida. Esmalte en el corazón. Y yo creo que hace falta que el Espíritu Santo venga y te remueva. Que sea como un... Pero hay gente que no quiere que Dios le cambie la vida. Hay gente que dice, yo siempre he sido así. ¿Tú me conociste así? ¿Para qué te casaste conmigo? ¿Habérmelo dicho antes? Yo siempre he sido así. Aquí siempre se ha hecho así. Nos lo decía el padre Jenner un día, ¿verdad? En las prédicas de arriba. Cuando uno crea comunidad, uno tiene que escuchar el ruido. Y el ruido uno tiene que dejar cosas. Porque ya el proyecto no es mi proyecto. El proyecto es de la comunidad. Y cuando yo creo proyectos de comunidad, no es lo que yo quiero, es lo que la comunidad quiere, lo que la iglesia quiere. Decía el padre Jenner en su primera prédica, decía, hay que volver al cenáculo, donde está la Eucaristía, donde se crea comunidad. Hay gente que no quiere crear comunidad porque no quiere sentir un terremoto en su vida, porque estamos tan apegados a cosas. Esto siempre se ha hecho así, esto no se podía cambiar, ¿verdad? Aquí somos las mismas señoras que rezamos el rosario todos los viernes a la misma hora, las mismas señoras. Oiga, ¿puede ir alguien? No, somos las mismas. Uno tiene hábitos, todo acto repetido se convierte en costumbre. Uno es un animal de costumbres. Y disculpen por lo animal, pero somos así. Somos así, somos animales de costumbre, ¿verdad que sí? Somos acostumbrados. Y el Espíritu Santo viene a tu vida a ¿cómo se dice? Desacostumbrarte. Hacer algo diferente. Es bueno que en tu vida cambie algo, porque si no cambiamos, no tenemos la novedad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una novedad. Es una novedad. Y si algo está pasando en este momento en tu vida,
Yo quiero decirte, en esa circunstancia, el Señor quiere mostrarte una novedad. Descubre la novedad. Descubre la novedad que el Señor te está dando en tu vida, en tu casa. Si está ocurriendo un terremoto aquí en tu vida. Si no ocurre un terremoto aquí en tu vida hoy, ¿hoy qué es? ¿La vigilia de qué? ¿Y cómo vino? ¿Cómo dice? Se oyó un gran y se produjo y los huesos se juntaron, pero se tuvo que producir hermano y hermana, si aquí hoy, esta noche, se ha producido en tu vida un terremoto, tú al salir de esta iglesia, tus cimientos van a moverse. Las cosas que te tienes colgadas, que te dan seguridades, se van a mover. Pero ¿por qué es necesario eso? Es necesario que se te mueva todo eso. Es necesario que las seguridades se caigan. Es necesario que la capa tectónica, tu capa tectónica se caiga toda. Gracias a Dios que se cae toda. Para decirte, hombre, tu vida no depende de ti. La comunidad se construye desde Cristo. Dios tiene que ser el centro. Tiene que ser, como decíamos en la hora santa, lo más importante. ¿Cuál es lo más importante para ti hoy? En este momento, cuando llegaste aquí, ¿qué creías tú que era lo más importante? Pregúntate qué creías que era lo más importante. Y yo te pregunto, ¿era lo más importante Dios? Y no me mientas, porque si me mientes a mí, tienes doble pecado. Le mientas a una persona que soy yo y le mientas a un cura también. Y le mientes a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿era Dios lo más importante? Si era Dios lo más importante y sentiste un terremoto, no salgas huyendo. Hay sanación en tu vida. No huyas del terremoto del Espíritu Santo. Si escuchas un ruido estrepitoso en tu vida, no huyas, porque el Señor está liberándote. El Señor te ha liberado. Si has llorado, si has sentido un ardor en tu corazón, o en esa parte donde te dolía, yo no sé por lo que tú has venido aquí, pero si has sentido algo en tu vida, ese es un terremoto, y ese terremoto es para tu sanación. Así que no huyas a la presencia de Dios, no huyas al Espíritu Santo. Recuerda, los huesos se empezaron a juntar y hubo vida. Yo leo allí que hubo vida y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Descubre en tu vida, cuando salgas de esta iglesia, cómo en tu corazón te va saliendo nervios. Tu corazón se va revistiendo. ¿De qué? De la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Deja que el terremoto del Espíritu Santo invada tu vida y salgas de esta iglesia renovados en la presencia del Señor. Recuerda 4 cositas, mire, te dije que eran rapidito, pero muy profundas. 4 ruidos. No le tengas miedo a esos ruidos. Deja que el Espíritu Santo te llene de su presencia. Dale un aplauso al Espíritu.